Estimado ingeniero, muy buenas noches. Recibo un cordial saludo por parte de los integrantes del Grupo 4 de la materia de Administración de Sistemas Operativos. Nuestro grupo va a exponer acerca del componente práctico número 2, que está conformado por Araceli Espinales, mi persona, Cristian Carrera, Evelyn Gallegos, José Mateo Riofrío y Pedro Goya, para lo cual vamos a dar inicio con la introducción general del servidor CentOS. Pues es importante para iniciar comprender que CentOS, ¿para qué sirve? Y por qué se utiliza en entornos tanto académicos, empresariales y de prácticas. Para lo cual podemos decir que CentOS es un sistema operativo basado en Linux, que se caracteriza en tres elementos claves que son estabilidad, robustez y larga vida. Por lo tanto, estas características lo convierten en una plataforma ideal para montar servidores locales, realizar pruebas de infraestructura de red y administrar servicios críticos como son el DNS, el DHCP, servidores web o bases de datos. Es así que en muchos laboratorios y empresas se utiliza CentOS porque ofrece un entorno controlado donde se pueden configurar servicios reales sin poner en riesgo la producción del servidor. Es así que basta que con una instalación mínima, CentOS proporciona lo necesario, permitiendo administrar redes, configurar el IPv4, el IPv6, gestionar servicios de sistemas y desplegar aplicaciones. Por lo tanto, su uso puede ser utilizado tanto por estudiantes como por un administrador que entiendan cómo funciona un servidor real, desde la gestión de usuarios, los permisos, la seguridad, la edición de archivos del sistema, hasta la instalación de paquetes y servicios. Además, nos permite fomentar buenas prácticas, como evitar trabajar directamente con el usuario root, utilizando en su lugar cuentas estándar con privilegios elevados, solo cuando es necesario, lo que reduce los riesgos de fallos y ataques. Seguidamente, vamos a continuar con los conceptos básicos de un servidor web, para lo cual un servidor web no es más que un conjunto de herramientas que permiten almacenar, procesar y entregar páginas web a los usuarios cuando las solicitan desde un navegador. Entre sus funciones principales se tienen recibir solicitudes HTTP o HTTP seguras desde un cliente. Segundo, procesar esa solicitud, ya sea mostrando un archivo HTML, ejecutando un script o consultando una base de datos. Y por último, responder al cliente enviando el contenido solicitado. Por lo tanto, los servidores web más comunes en entornos Linux son Apache, Nginx y LightTPD, siendo Apache uno de los preferidos en CentOS por su estabilidad y facilidad de configuración. Es así que cuando trabajamos en un entorno local con CentOS, podemos desplegar un sitio web para pruebas internas. Esto quiere decir que nos va a permitir revisar errores, ajustar permisos, probar compatibilidad y verificar que la página funcione de manera adecuada antes de exponerla al Internet. Incluso podemos simular un dominio real utilizando el archivo etc/hosts, lo que permite asignar un nombre como miweb.local, sin necesidad de tener un DNS público. Seguidamente, vamos a hablar para finalizar sobre los requisitos previos para la instalación de CentOS y el servidor web. Pues antes de instalar CentOS y configurar un servidor web, es necesario cumplir con requisitos técnicos de planificación, siendo estos requisitos de hardware, donde se requiere por lo menos un procesador de 64 bits, al menos también 2 GB de RAM o si es de 4 GB, muchísimo mejor. También se requieren 20 GB de almacenamiento mínimo, acceso a una red local o interfaz de red configurada. Seguidamente, los requisitos de software. Se requieren imágenes ISO de la página oficial de CentOS, un computador físico o una máquina virtual en VirtualBox. Configuración mínima del sistema base, acceso a un usuario estándar y privilegios.
También se requieren conocimientos básicos necesarios en los que se puedan manejar los comandos básicos de Linux como son cd, is, mkdir, yum, dnf, nano, bi. Esto va a permitir la comprensión de conceptos de red, como son el IP, la máscara, el gateway, el DNS, y también conocer cómo funciona la estructura de archivos en Linux. Finalmente, se requieren tener las consideraciones de seguridad. Esto quiere decir no usar root de forma directa, para lo cual se requiere activar firewalls y el SE Linux cuando se trabaja en producción. Mantener el sistema actualizado, porque con este requisito el estudiante o el administrador puede instalar CentOS sin errores y configurar un servidor web funcional, listo para pruebas o desplegarlo de manera interna. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi intervención y damos paso al siguiente compañero o compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Pedro Goya. Voy a continuar con los pasos previos para la instalación de CentOS en una máquina virtual. Para iniciar, necesitamos tener la imagen ISO de la página oficial, en este caso como se está visualizando, y tenemos que cargar según la estructura de la computadora. Debe tener un procesador de 64 bits como mínimo. En el caso de la máquina virtual, en este caso debe tener mínimo 4 megabytes de memoria RAM y puede utilizar unos 4 procesadores de núcleos de CPU. El disco duro virtual debe tener una capacidad aproximada de unos 24 o 25 gigabytes de almacenamiento. Y la configuración de la máquina virtual debe ser realizada en la misma la imagen ISO de CentOS. Ahora, en el almacenamiento podemos montar la imagen ISO y posteriormente arrancamos la máquina virtual. Para la instalación hacemos uso de un programa donde tendremos que seleccionar el idioma, la distribución de teclado, los destinos de instalación, los comandos de consola. Posterior a la instalación, una vez instalado la imagen de CentOS, arrancamos la máquina virtual, iniciamos la sesión con root y realizamos una actualización del sistema. La configuración inicial del sistema de red de CentOS es un paso esencial para asegurar la conectividad del sistema con otros servicios y equipos. Esta puede realizarse mediante interfaces gráficas a través de los terminales del CMD. En este caso, estamos observando la comprobación de la conectividad con haciendo ping al IP 8.8.8.8 y que nos da que sí tenemos la conectividad. Luego de esto damos la preparación del entorno, en este caso, y aquí se va a verificar la IP asignada al servidor. En este caso ya damos paso a la instalación del servidor Apache, donde Apache es un servidor ampliamente utilizado por estabilidad y soporte en entornos empresariales. Para ello se debe abrir actualizar el sistema. Una vez completada la instalación, en este caso del servidor Apache, se inicia y se configura para que se ejecute automáticamente al iniciar con el sistema de los siguientes comandos. Para iniciar el servicio se debe utilizar el comando sudo system start httpd y
Para comprobar su correcto funcionamiento, se debe utilizar el comando sudo system status httpd. Listo. De ahí, en la siguiente diapositiva, podemos ver que el estado activo running confirma que el servidor está operativo, y luego se abrió el navegador de anfitrión de Windows, donde se ingresa a la IP para mostrar el testing. Muy buenas noches, ingeniero. Soy Mateo Refrío. Y bueno, voy a hablar acerca de las configuraciones iniciales y la inicialización del sistema CentOS. En este caso, se utilizó una distribución de Linux que es similar a CentOS, la cual es Ubuntu, asimismo gratuita y se utiliza mucho para servidores. En este caso, los instaladores actuales ya automáticamente hacen todas las configuraciones con interfaz. Como podemos ver, esta es una interfaz recién instalada, en la cual podemos ver lo que es la conexión, los megabits. También podemos ver que les asigno ya una dirección IP, que en este caso es la 133 en la red 81. Sin embargo, en caso de que se necesite una personalización más exacta, se requiere la utilización de la terminal. A continuación vamos a ver los comandos que son necesarios para realizar la conexión, la configuración de la red. Aquí a continuación podemos ver lo que son los siguientes comandos. Primero, CentOS utiliza el Network Manager, un servicio que administra interfaces de red para verificar el estado que se emplea. En este caso tenemos el System Status Network Manager para ver si tenemos habilitado el servicio. A continuación es la configuración mediante la terminal NMCLI. La herramienta NMCLI permite administrar conexiones de red en la línea de comandos. Nos permite, para listar interfaces, tenemos el siguiente comando, que es Devices Status. Todos van a comenzar con NMCLI. Para configurar una dirección IP estática tenemos el conmod, el nombre de la conexión, IP4 address, y aquí pondríamos la dirección estática. Este es para el address, aquí es para la puerta de enlace, que generalmente siempre es la 1. De ahí tenemos para la DNS, que es 888, que sabemos que son las DNS de Google. De ahí tenemos el IP4 method manual, que básicamente quiere decir que es estático. O sea, no vamos a utilizar el DHCP. Aquí, en cambio, en caso de que requiramos el DHCP, simplemente el método es de automático. Para verificar, en cambio, la conectividad, al igual que en otros sistemas operativos, se utiliza el comando ping 888 o por defecto el nombre del dominio. Para la gestión de usuarios, la administración de usuarios es un proceso fundamental para garantizar la seguridad y el control adecuado de los servicios. Para la creación tenemos el comando user add y pondríamos el nombre del usuario que requiramos. El password, para el password tenemos passwd y el nombre. Y para la asignación de privilegios en CentOS se utiliza el user mod, AG, will y el nombre del usuario. Esto permite al usuario el uso del comando sudo para ejecutar tareas administrativas. Para la eliminación y administración de los usuarios tenemos lo que es userdel. Del es de la palabra delete, eliminar, y especificamos el usuario. Para la eliminación del usuario junto con su directorio home pondríamos user -r, el nombre del usuario. La bandera R es de recursive, que quiere decir que todo lo que contenga el usuario se va a eliminar. Los grupos que permiten la organización y privilegios y recursos de manera eficiente. Primero tenemos lo que es group add más el nombre del grupo. El grupo nos permite administrar de una manera más global lo que son permisos.
Para agregar un usuario al grupo es usermod AG, nombre del grupo y el nombre del usuario. Para lo que es la actualización del sistema, CentOS utiliza un gestor de paquetes, Yum o DNF. Para actualizar los repositorios tenemos lo que es Yum Check Update. Y para actualizar todos los paquetes es Yum Update -Y. Y después de todas las actualizaciones se debe de reiniciar el sistema operativo para aplicar los cambios. Para eso utilizamos el comando reboot. Y con eso doy finalizada mi intervención. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Evelyn Gallegos y yo voy a hablar sobre las pruebas de funcionamiento del sitio web, acceso desde la red local y resolución de errores y los errores más comunes que se presentaron aquí. Bueno, en esta parte del proyecto se realizaron las pruebas de funcionamiento del sitio web publicado localmente en Ubuntu, verificando que el servidor Apache estuviera correctamente configurado y que la página pudiera ser accesible desde otros equipos dentro de la misma red local. ¿Cómo se hizo la comprobación del funcionamiento interno del servidor web? Pues primero, para iniciar las pruebas, validamos que el servicio Apache estuviera activo dentro del propio servidor. Desde la terminal se ejecutaron unos comandos, en este caso sudo systemctl status httpd, y verificamos que la IP esté con la IP A. Y se comprueba la conectividad haciéndole un ping 8.8.8.8. En nuestro caso, pues el servidor obtuvo la IP local 192.168.3.12, lo que nos permitió probar directamente la página ingresando en esa dirección en el navegador del equipo. También se hicieron las pruebas de acceso desde otras máquinas de red local. Una vez que se verifica, en ese caso, que Apache funciona internamente, vamos a realizar las pruebas desde otras computadoras ubicadas dentro de la misma red. Otro punto importante también es la validación del sitio web desarrollado. Una vez que comprobamos que el entorno, comprobado el entorno, realizamos las pruebas funcionales del sitio desarrollado, una landing page con archivos index.html. En estas pruebas se van a incluir una visualización correcta de la página desde distintos equipos. Tenemos la carga de estilos CSS y la verificación del diseño responsive. Tenemos también la revisión de la imagen principal, la podemos visualizar y que previamente esta nos presentó problemas. También tenemos la confirmación de que los elementos del formulario y las secciones de distintos de estos destinos se visualizan adecuadamente. En este trabajo, en este proyecto, ¿cuáles fueron los errores más comunes que se pudieron presentar y de qué manera los resolvimos? Se presentó pues que primero no hubo carga del sitio desde otro equipo. La causa fue que la configuración incorrecta de la red o la IP. La solución fue ajustar VM en modo adaptador puente y revisar la IP. Otro error que apareció fue el navegador que mostraba página en blanco o faltaban estilos. La solución fue verificar que la carpeta CSS y JS estuvieran dentro de var www.html y corregir rutas. Un tercer error que apareció es el servidor respondía pero no mostraba el sitio. En este caso lo que se hizo para solucionar es añadir el servidor con firewall CMD. Y el último error que se podría rescatar es que Apache instalado pero no estaba activo. La solución aquí fue con los comandos sudo systemctl start httpd. Esas fueron las soluciones claves para asegurar la visibilidad del sitio desde cualquier dispositivo en la red local. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Voy a hacer una breve conclusión de ventajas de usar un servidor local, consideraciones de seguridad y resumen del proceso
completo del trabajo. En primer lugar, es importante descartar las ventajas que ofrece el uso de un servidor local durante las fases del desarrollo y prueba de un sitio web. Un servidor local nos permite trabajar en un entorno completamente controlado, donde es posible realizar configuraciones, pruebas y cambios sin afectar servicios reales ni exponer información a Internet. Esto disminuye significativamente los riesgos y permite corregir errores de manera segura. Otra ventaja relevante es la rapidez en el proceso de desarrollo, al ejecutar el sitio dentro de nuestra propia máquina, donde no dependemos de conexiones externas ni de hosting remoto, lo cual agiliza las pruebas y optimiza los tiempos del trabajo. Además, trabajar de manera local reduce costos, ya que no es necesario controlar servicios adicionales mientras el proyecto se encuentra en desarrollo. Un servidor local es ideal para el aprendizaje, ya que permite comprender cómo funcionan realmente las instalaciones y configuración de un servidor web. Y brinda las posibilidades de prácticas y procedimientos fundamentales de un servidor web y brinda la posibilidad de prácticas fundamentales sin comprender un entorno de producción. En las consideraciones de seguridad, esto quiere decir que aunque trabajemos en un entorno local, las medidas de seguridad siguen siendo esenciales. La primera consideración es mantener el sistema actualizado, tanto CentOS como Apache o Nginx. Reciben mejoras constantes y las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que podrían poner en riesgo el servidor. Otra medida fundamental es configurar el firewall correctamente, permitiendo únicamente el tráfico necesario mediante los puertos 80 para HTTP y 443 para HTTPS, ya que esto evita que otros servidores puedan ser expuestos de manera innecesaria. También es indispensable utilizar contraseñas seguras y evitar configuraciones por defecto, ya que son una de las principales causas de accesos no autorizados. De igual manera, es necesario controlar los permisos de los archivos dentro del servidor, garantizando que solo los usuarios adecuados tengan acceso para modificar el contenido. Se recomienda que la máquina virtual no esté expuesta a Internet de forma directa, mantenerla únicamente dentro de la red local, ya que esto reduce riesgos y asegura un entorno más estable y protegido. Y en fin, para finalizar el resumen del proceso completo, lo primero que hicimos fue iniciar creando la máquina virtual, VirtualBox, instalando CentOS, utilizando la imagen de ISO proporcionada. Durante la instalación configuramos el idioma, las zonas horarias, el disco, hasta completar el proceso correctamente. Posteriormente realizamos las configuraciones iniciales del sistema, verificando las IP, ajustando la red en modo puente y actualizando los paquetes del sistema mediante el comando yum-update. Esto permite preparar el entorno para la instalación del servidor web. A continuación instalamos Apache utilizando los comandos yum-install httd. Una vez instalados, habilitamos el servicio del sistema enal de httd y los iniciamos para que estuvieran operativos. Para verificar su funcionamiento, ingresamos la dirección IP del servidor en el navegador del equipo y observamos la página predeterminada testing 123. Finalmente nos dirigimos al directorio var www.html, donde reemplazamos el archivo index.html por nuestro propio contenido. Logramos así la publicación del sitio web en el servidor local. En conclusión de todo esto, este proyecto nos permitió integrar tanto la teoría y la práctica para poder comprender paso a paso de cómo se instala, configura y publica un sitio web dentro de un entorno seguro y funcional. Eso es todo en base a mi parte y en conclusión. Muchas gracias.